Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. Sí. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. El programa Medicina Inocua es un programa que está patrocinado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. En este programa pretendemos básicamente informar y orientar acerca del uso de las medicinas complementarias y alternativas. Las medicinas complementarias y alternativas tienen una función muy importante, el de no hacer daño, no causar efectos colaterales en el organismo y en el paciente que trata de usar, que usa frecuentemente de ellas. Dentro de las medicinas inocuas, dentro de las medicinas que no hacen daño, dentro de las medicinas complementarias, existen una serie de recursos que afortunadamente cada vez se estudian más desde el punto de vista científico y cada vez se promueven de una manera más seria y más adecuada para el conocimiento de efectivamente todo aquello que se utilice se haga en forma racional y de una forma totalmente segura. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, tenemos a una gran personalidad de la ciencia de nuestro estado. Quiero informarles que está con nosotros la doctora Juliana Morales Castro. La doctora Juliana Morales Castro es doctora en Ciencias de los Alimentos, egresada de la Universidad Cornell de los Estados Unidos, pero inicialmente es licenciada es ingeniero químico industrial del Instituto Tecnológico de Durango. Quiero también informarles que tenemos esta gran personalidad muy destacada en el ambiente científico de nuestro estado, debido a que pues tiene una serie de reconocimientos a nivel estatal. Recuerdo que creo que este año se le reconoció como la mujer del año en nuestro estado, y eso es para nosotros muy grato y muy importante. Por supuesto que si me refiriera a todo su currículum, nos pasaríamos más del tiempo que tenemos disponible para dar una semblanza breve de su imagen como una investigadora de nuestro estado. Sin embargo, sí quiero recalcar que tiene una infinidad de proyectos autorizados, apoyados por diversos fondos de nuestro estado y federales, y que ha desarrollado muchísimos, entre los cuales destacan 19 de ellos que tenemos muy claros y que son ampliamente conocidos y han sido publicados no solo en revistas nacionales, sino también internacionales. Entonces, es un agrado para mí presentarles a la doctora Juliana Morales Castro, y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Agradezco la invitación y bueno, gracias por tanta flor, no soy merecedora de ello. No, de ninguna manera. Ustedes nomás imagínense tener con nosotros a la mujer más destacada de este año en nuestro estado. Qué fortuna. Mujeres, ¿no? Muy bien. Y la tenemos precisamente a propósito de un tema muy importante, de lo cual ella es un investigador muy destacado y ha tenido grandes logros en este sentido. Vamos a hablar en esta ocasión de los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, como sabemos, es una tendencia nueva que está ganando mucho terreno y que afortunadamente se está haciendo de una forma muy seria, muy adecuada y muy científica para el bien de la salud de todos los usuarios, precisamente de estos alimentos funcionales. Quiero decirles que los alimentos, si bien es sabido a lo largo de toda la historia que proporcionan nutrientes y proporcionan bienestar al ser humano, bueno, en la actualidad ya sabemos cómo, cuándo y por qué. Precisamente proporcionan nutrientes y proporcionan salud al ser humano. Y de eso vamos a platicar esta mañana con la doctora Juliana. Doctora, ¿a qué se refiere precisamente o exactamente el término alimentos funcionales? Sí, alimentos funcionales se ha denominado a pues todos los alimentos de alguna manera nos aportan nutrientes, pero específicamente alimentos funcionales se dice aquellos alimentos que además de nutrir, de cumplir las funciones básicas de nutrir desde el punto de vista a lo mejor de proteínas, de carbohidratos, aportan ciertos elementos que coadyuvan a mantener la salud
o a prevenir enfermedades. Por eso se llaman alimentos funcionales. No nada más nutren, no nada más los comemos y son fuente de energía, sino que además tienen compuestos que nos ayudan a retardar el envejecimiento, por ejemplo, a prevenir enfermedades o a tratar otras. Esto es muy interesante, si bien, como recalco, esto es un conocimiento empírico desde hace milenios, pues qué bueno que salga de boca de un investigador y que en forma seria y concienzuda nos aclara y nos afirma esto. Definitivamente nosotros sabemos que ya Hipócrates hablaba de que el alimento sea tu salud y la salud sea tu alimento, que uno no es más que producto de lo que come, y esto es muy muy importante porque efectivamente estamos llegando en forma científica a comprobar estos adagios muy antiguos en nuestro conocimiento. Doctora, los principales alimentos funcionales sabemos que se encuentran pues en las sustancias naturales. Nosotros sabemos que la naturaleza nos provee de todos los elementos que de alguna manera necesitamos. Sabemos que la naturaleza es muy sabia, la naturaleza nos pone donde sabe que no nos puede afectar o faltar algún ingrediente para el buen desempeño y la buena vamos a decir evolución de las diversas especies. Entonces, ¿cuáles son los principales o cuáles podríamos clasificar como los principales alimentos funcionales? Sí, pues nos enfocamos principalmente en los alimentos de origen vegetal, lo que son frutas, vegetales, cereales y leguminosas. Son los alimentos que contienen o que pueden ser denominados funcionales, porque quiero decirles pues que un refresco no es un alimento funcional, ¿verdad? La carne, pues desafortunadamente tampoco es un alimento funcional. Entonces parece que, como bien dijo usted, la naturaleza se ha concentrado en darnos a través de la tierra alimentos con esa característica. Entonces podemos hablar de frutas, vegetales, cereales y leguminosas. Muy bien. Bueno, sabemos que todos estos alimentos, efectivamente, como lo mencionamos anteriormente, son abundantísimos en nuestro medio. Tenemos, afortunadamente, vivimos en un territorio donde la madre naturaleza nos ha hecho afortunados porque tenemos una gran extensión de terreno y una gran variedad de climas y una gran variedad de situaciones geográficas que nos hacen tener y efectivamente en abundancia casi todos los elementos que acaba usted de mencionar, los vegetales, las frutas, las legumbres, los cereales, los tenemos prácticamente a la mano todos los días en nuestro medio, y esto pues es muy importante. Doctora, ¿qué ocurre, qué pasa cuando en el organismo hay una carencia precisamente de estos elementos funcionales? ¿Cuáles serían las consecuencias en nuestra salud de la falta, de la deficiencia de estos nutrientes? Bueno, pues vienen las enfermedades, o sea, nuestro cuerpo funciona a través de procesos metabólicos, ¿verdad? De procesos que involucran diferentes compuestos, pero hay algo que no podemos detener todavía, que es el envejecimiento. También se está viendo que muchos agentes del medio ambiente están afectando la manera en que nuestro cuerpo funciona, ¿verdad? Y produce una serie de reacciones negativas que se llaman reacciones oxidativas. Esas reacciones oxidativas generan un cierto tipo de compuestos que se conocen como radicales libres. Esos radicales libres producen enfermedades, como son, pueden ser enfermedades cardíacas, como pueden ser enfermedades del corazón, como pues crónico-degenerativas, enfermedades. Entonces, cuando nos faltan esos nutrientes, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, nos enfermamos, básicamente. Muy bien. Esto, pues, qué interesante, porque si sabemos que de nuestra alimentación depende nuestra salud y sabemos y conocemos que existen alimentos que precisamente previenen o retardan este tipo de eventos, pues obviamente que deberíamos de promoverlos. Quiero decirles que este es un programa que precisamente se llama Medicina Inocua. La medicina inocua consiste en aquel tipo de medicinas que, siendo efectivas y proporcionando un beneficio a la salud, no causan daño. Precisamente a eso se refiere, y yo creo que estamos en uno de los temas más preponderantes en este sentido, el hecho de aprender a alimentarnos, el hecho de saber que precisamente hay alimentos que nos proporcionan salud y alimentos que nos van en detrimento de nuestra salud, pues yo creo que es muy importante, y precisamente por eso estamos abordando este tema. Yo creo que estamos
con uno de los temas que podemos decir que son más preventivos en la guarda de nuestra salud. Y entonces esto, pues nos felicitamos por esto y por tener a esta invitada tan de lujo. Doctora, sabemos que nuestra sociedad y desafortunadamente en nosotros, en este país donde vivimos, pues hemos abusado durante las últimas décadas de ciertos tipos de alimentos que efectivamente no son nutrientes ni son funcionales. De hecho, es pues no sé si vergonzoso o cómo decirlo, pero el hecho de que ocupemos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad, yo creo que es una información un poquito trágica para nosotros y sabemos que con este tipo, y sabemos que se debe precisamente al hecho de que ha aumentado el consumo de alimentos que no son funcionales, de alimentos chatarra, que de alguna manera promueven el consumo de calorías, pero solo de calorías, y esto obviamente que facilita el que aparezcan las enfermedades. Sabemos también que debido a que existe una gran obesidad en nuestro país, pues obviamente la obesidad es el marco donde se desarrollan todas las enfermedades crónico-degenerativas, y esto pues es muy importante. ¿Qué nos puede usted mencionar respecto a este aspecto? Es decir, ¿de qué manera la obesidad influye en el detrimento de nuestra salud? Así es. Bueno, pues ahorita que mencionaba, ¿qué pasa cuando no consumimos suficientes alimentos funcionales, verdad? Efectivamente es un desbalance, o sea, nuestro cuerpo empieza a manifestar de que estamos consumiendo solo alimentos chatarra, como dice, o alimentos que nos aportan energía, pero no nos aportan nutrimentos de otro tipo, ¿verdad? Entonces viene la obesidad. Como ya lo mencionó también, México ocupa el segundo lugar mundial, pero Durango ocupa el segundo lugar a nivel nacional, y esto es muy grave. Ya lo ha manifestado la Secretaría de Salud, la doctora Pati Herrera, ¿verdad? La importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque la obesidad conlleva a una serie de consecuencias muy graves, tanto que se ha convertido ya en un problema de salud pública. La obesidad y el sobrepeso, pues es un problema de salud pública, es una epidemia, ya, ¿verdad? Y lo más lamentable aquí que se han detectado diferentes factores. La obesidad es multifactorial, ¿verdad? Sin embargo, hay dos factores que se han identificado plenamente, que es el sedentarismo y por otro lado la ingesta inadecuada de alimentos, ¿no? Entonces es muy lamentable porque a consecuencia de la obesidad vienen problemas como la diabetes. Somos primer lugar o segundo lugar también en diabetes, también lo ha manifestado así la Secretaría de Salud. Vienen enfermedades, viene cáncer, está asociado directamente ya también la obesidad y el sobrepeso con cáncer, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, osteoartritis, y pues todas las consecuencias que tienen estas. Entonces realmente es muy lamentable que Durango tenga ese nada honroso segundo lugar, ¿verdad? Pero es precisamente por nuestra falta nuestro desbalance que hay en lo que consumimos, ¿verdad? Muy bien, como pueden ver, amables televidentes, esto definitivamente es de consecuencias gravísimas para nuestra salud. La obesidad, o sea, la falta de consumo en alimentos funcionales y el exceso en consumo en alimentos no funcionales, pues obviamente que nos está llevando precisamente a todas aquellas enfermedades que ocupan el primer lugar en la morbilidad y mortalidad de nuestra sociedad, y esto pues nomás midan la dimensión que tiene esta situación. Quiere decir que en Durango desafortunadamente seguramente somos uno de los estados en donde se abusa más o se tiene mayor deficiencia en el consumo de alimentos funcionales, y esto definitivamente no puede ser, porque también es uno de los estados más grandes territorialmente hablando, es uno de los estados más productivos, con más productividad en cuanto a granos, en cuanto a frutas, en cuanto a verduras, y esto definitivamente pues no puede ser, ¿no? ¿A dónde se van nuestros alimentos funcionales? Así es. Porque no los consumimos. No los consumimos. Entonces, ahí están. ¿Qué está pasando? Aquí se producen, aquí los tenemos dónde, y no los consumimos. Somos un pueblo enfermo que desafortunadamente no nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta no ponemos remedio a la situación, y esto a mí me parece muy importante porque desafortunadamente en medicina, el estudiante de medicina, el profesionista joven,
generalmente no sale con una preparación adecuada en este sentido y generalmente no sabe cómo prevenir muchas de las enfermedades. Al médico quiero decirles que se le prepara en la solución y en el resolver los problemas ya instalados en un organismo, pero muy poco se le enseña, muy poco se le enseña cómo prevenirlos. Y más poco se le enseña todavía acerca de los aspectos nutricionales adecuados de un individuo para prevenir enfermedades. Y yo creo que esta debería ser la principal labor del médico, la preventiva, porque yo creo que además de que es más barata, asegura una mejor calidad de vida, y esto definitivamente pues que no puede ser. Estamos en una sociedad que desgraciadamente no nos que nos tiene todo, pero no la sabemos aprovechar en esa proporción como debería de ser. Doctora, sabemos que usted ha desarrollado algunos estudios muy interesantes respecto a algunas frutas, muy en especial. ¿Nos quiere mencionar algo acerca de alguna de ellas? Porque sería imposible hablar de todas las investigaciones de la doctora. Entonces, pretendo con esta pequeña interrogante que vean que la doctora realmente ha enfocado su trabajo a estudiar algunas de las propiedades más prominentes de algunas de las frutas de nuestro estado, de nuestro medio. Sí, quiero mencionar que ahí en Tecnológico hacemos investigación relacionada con alimentos y hay un grupo ya muy reconocido a nivel nacional de alimentos funcionales. Yo estoy en el grupo de modernización e innovación de procesos alimentarios, pero nuestro grupo siempre ha trabajado con frutas y vegetales, tecnología post cosecha de frutas y vegetales, cuyo objetivo es extender la vida de anaquel de frutas y vegetales. Sin embargo, desde hace 5 o 10 años aproximadamente, ya nos interesa nada más conservar el alimento y tratar de ver de qué manera lo conservamos mejor y lo presentamos que sea atractivo todavía al consumidor, sino ya se ha visto cómo tratar el alimento de manera de que no solo se conserve, o no solo se ofrezca de forma conveniente y de que dure más tiempo, sino que mantenga sus propiedades funcionales. Entonces ahí donde entra el otro grupo, el de alimentos funcionales, dirigido por la doctora Nuria Rocha, apoyada por el doctor Alberto Gallegos Infante y el doctor Rubén González Laredo, y ellos trabajan específicamente con la parte de funcionalidad biológica de los alimentos. Entonces, un alimento que me llama mucho la atención recientemente, que lo tenemos, pero también, como lo ha mencionado, no lo aprovechamos, es la granada. La granada, bueno, muchos de ustedes la conocerán, ¿verdad? La conocemos y pues nunca pensamos que un fruto tuviera tantas propiedades, ¿no? Desde hace 5 años más o menos que se empezó a dar el boom de este fruto, ¿verdad? Y se ha visto que tiene 3 veces más actividad antioxidante que el vino tinto, que es un producto que se ha difundido bastante, su capacidad antioxidante, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una presentación en la que vamos a ver a qué se deben esas propiedades de los frutos vegetales, porque hay diferentes compuestos a los que se les debe de atribuir esas actividades biológicas que tienen los alimentos, ¿no? Pero ahorita les voy a mencionar nada más de la granada. Entonces nos llamó mucho la atención hace 2 años de que por qué aquí en Durango pues no se promovía su consumo, ¿no? Entonces empezamos a estudiar y efectivamente, o sea, nuestros estudios son comparables a los de muchos otros en el mundo, ¿verdad? La granada es originaria de Asia, de Irán, de Turquía. Entonces ahí están muy avanzados en investigación en Estados Unidos, también ya hace muchos años que empezó esto, hace 8, 10 años más o menos, y estábamos revisando de que solo en el año 2006, 426 productos fueron introducidos al mercado de Estados Unidos. Entonces, para que se vea la importancia que ha tomado este fruto, ¿no? Entonces, estudiamos aquí, empezamos a estudiar la granada desde hace 2 años, tratando de extender primero la vida de anaquel, porque la granada está disponible en un periodo muy corto, agosto y septiembre, y generalmente para lo que la usamos es para los chiles en nogada, ¿verdad? También la utilizan para hacer algún vino de Granada, en la región de Poalas, Nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con ello. Previa a eso tuvimos que hacer un censo, no hay un censo, no está registrado en el INEGI, el cultivo de Granada por la poca producción. Entonces hicimos un censo que hemos trabajado 2 años y ya identificamos las regiones productoras de Granada en el estado, identificamos los municipios y más o menos calculamos que hay 90 toneladas de Granada por año. Sí, este año fue mucho menos por las condiciones climatológicas, ¿verdad? Pero entonces lo que hicimos fue primero caracterizar la granada, ver qué capacidad antioxidante tiene precisamente, qué contenido de nutrimentos tiene aparte, pues que tiene proteínas, grasas, pues no, obviamente que no tiene, es un fruto, los frutos no tienen grasa, por lo general, a excepción del aguacate, por ejemplo, ¿no? Pero entonces empezamos con la caracterización del fruto y luego empezamos a hacer una serie de tratamientos que nos permitieran conservar la granada
por más tiempo, pero a la vez mantener esa actividad biológica, ¿sí? Entonces, hemos probado ya refrigeración y refrigeración combinada con ciertos tratamientos térmicos, ¿verdad?, para aumentar la resistencia de la granada, y también empaques plásticos que lo que hacen es modificar la atmósfera que rodea la granada, y con eso logramos ya una vida de 14 semanas más o menos, que podemos conservar bajo refrigeración y en unas bolsas especiales la granada, ¿sí?, a 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, pero a la par de eso hemos estado evaluando la capacidad antioxidante o la capacidad de atrapadora de radicales libres, de esos que mencionamos que son los que producen las enfermedades, ¿sí? Y también estamos tratando ahorita de identificar cuáles son los compuestos específicamente, cuáles son los polifenoles, ¿verdad?, a los cuales se les puede atribuir esa capacidad antioxidante. Entonces ha sido muy interesante, ¿verdad?, porque un fruto que, bueno, no lo considerábamos tan importante, pues en otros países existe un interés enorme, ¿verdad?, por la contribución que tiene a la salud. Entonces, esperemos que tratemos, pues, de que promover el cultivo de la granada en Durango, ¿verdad? Hay una demanda insatisfecha enorme por concentrado jugo o concentrado de granada, que sentimos que Durango tiene las condiciones climatológicas para el cultivo de la granada, que entonces ojalá y se pudiera promover de alguna manera, ¿verdad?, este cultivo, ¿verdad? Esa es parte de lo que estamos haciendo. Hay el grupo de alimentos funcionales, ahorita voy a hablar un poquito más de ellos, ¿verdad? Trabajan mucho con frijol. También el frijol, algo olvidado, ¿verdad? Nos hemos olvidado el frijol y estamos consumiendo, pues sí, que pizzas y McDonald's y Burger King y bueno, todo lo que... Y nos hemos olvidado de alimento básico, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más estudios que confirman efectivamente que los frijoles, no todos, algunos de ellos, tienen una actividad antioxidante enorme, ¿verdad? También porque tienen esos compuestos fitoquímicos, porque se encuentran en las plantas, los que producen esa actividad biológica se llaman fitoquímicos porque están en pequeñas cantidades, y el grupo de alimentos funcionales del tecnológico ha encontrado que el frijol pinto, ¿verdad?, el mayo, unas variedades que no han sido liberadas todavía porque trabajan en conjunto con el NIFAP evaluando las variedades de frijol mexicano, pues tienen actividad antioxidante, quimioprotectora, antimutagénica. Entonces, tanto en estudios in vitro que se hacen aquí en el tecnológico, como estudios in vivo que se hacen en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bien, como pueden ver, tenemos mucho de qué hablar, tenemos temas muy amplios, tanto de las frutas que efectivamente no conocemos, no utilizamos en forma adecuada, y de los productos de los que tenemos. Creo que Durango es el principal productor de frijol en el país, y se consume bastante poco, y actualmente ya estamos conociendo que efectivamente tiene una gran cantidad de virtudes nutrimentales y curativas, antioxidantes. Así es. Esto para información general, pareciera que efectivamente somos un poco malinchistas en nuestra sociedad, y eso pues obviamente que se está revirtiendo, se está viniendo en contra de nosotros, el hecho de consumir tanto alimento procesado o importado, que en la mayoría de los casos son alimentos que están congelados de mucho tiempo, y esto definitivamente no aporta ningún nutriente adecuado, y sin embargo aquí nos sobran los elementos que tenemos con gran poder funcional, nutricional, y también preventivo de muchas enfermedades. Qué interesante el hecho de saber que hay ciertas sustancias químicas, ciertos productos, ciertos principios que previenen algunas enfermedades, como el hecho de disminuir los radicales libres en nuestro organismo. Pues obviamente que esto va a venir a eliminar una gran cantidad de enfermedades e inclusive el envejecimiento en nuestra sociedad. Y qué bueno que este tipo de investigaciones a este nivel se hagan en nuestro estado, se haga por gente tan capaz como usted, y qué bueno que tengamos esta información de primera mano. Así para poderla presumir y tenerla como un producto de nuestro estado. Mencionaba la producción y el procesamiento de la granada. ¿Eso se encuentra en el mercado? ¿Se encuentra a disposición del público o no? En Durango, ahorita no, en Durango no. En Estados Unidos, bueno, es un auge tremendo. Puede encontrar usted granada en daiquiris, en helados, en yogur, de todas las formas, ¿no? Ya. Entonces, para satisfacer esa demanda,
Estados Unidos necesita concentrado de granada, ¿no? Se mencionaba de que en el estado de Texas plantaciones completas de otros tipos de frutales, por ejemplo, están siendo eliminados para plantar granada. Los viveros de Texas tienen la producción vendida de plantas de granada para los próximos 5 años del boom que existe por plantar, ¿no? En Durango todavía no llegamos a esa etapa, ¿verdad? Esperemos que pronto podamos hacerlo, recomendar las mejores condiciones, pero desafortunadamente la producción es muy pequeña y el productor, estamos en Puanas, en nombre de Dios, hemos ido a Rodeo, a San Juan del Río, ¿verdad? El productor lo que quiere es que le paguen inmediatamente, pues cortar la granada y en ese momento que se la paguen, ¿sí? Entonces no tienen la capacidad para esperar un procesamiento. Entonces sí hace falta primero incentivar el cultivo de la granada, ¿verdad? Tarda el árbol en dar más o menos 4 años, entonces bueno, se debe hacer esfuerzo para que a partir de este próximo año se cultiven extensiones mayores, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo es la compramos directamente, nos dicen los productores que bajen, la traen al mercado de abastos aquí, o en las fruterías la pueden ver, en el mercado El Refugio también. Y lo que estamos viendo ahora es que ya la ofrecen en vasitos, entonces es una buena forma de consumirla. Las personas la pelan porque mucha gente se resiste a consumirla precisamente por la dificultad en obtener los granitos, ¿no? Y las manchas que quedan. La granada tiene unos compuestos que se llaman taninos que sí manchan mucho las manos, ¿no? Pero es una forma, lo podemos ver en las ferias o en las calles, vasitos de granada, pues es muy recomendable que lo consumamos, ¿verdad? Muy bien, pues ese es el primer paso que hemos dado en nuestro estado y qué bueno que nos informa. Fíjese que yo no tenía conocimiento de este producto que ya está pues a la mano para consumirse y que lo podemos encontrar casi en cualquier establecimiento. Sí, en cualquier esquina. Exactamente, entonces, qué bueno, mire, tenemos mucho de qué platicar, amable teleauditorio. Tenemos con nosotros a la doctora Juliana Morales Castro y el tema que estamos abordando es alimentos funcionales. Recuerde muy bien que estamos en su programa Medicina Inocua. Medicina Inocua es un programa que tiene la finalidad de orientar y de informar acerca de todos aquellos procedimientos terapéuticos inocuos que no hagan daño, pero que traigan un beneficio a nuestra salud. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y los esperamos en unos momentos. Gracias. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. Un programa patrocinado por la Universidad Autónoma de Durango, por el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y por el Laboratorio Homeopático y de Investigación SADCB. El programa de Medicina Inocua, como mencioné anteriormente, tiene la finalidad de proporcionar información, orientación respecto al uso de las medicinas alternativas y complementarias, precisamente todas aquellas que sin hacer daño, sin causar efectos adversos, tengan una efectividad probada para la salud del paciente. En esta ocasión estamos platicando muy ampliamente con la doctora Juliana Morales Castro. La doctora Morales Castro es una investigadora muy destacada en nuestra sociedad, desarrolla sus actividades dentro del Instituto Tecnológico de Durango y en esta ocasión estamos hablando de alimentos funcionales. Se nos quedaron algunas preguntas por ahí antes de irnos a corte y quiero retomarlas con la doctora Morales. Doctora, habíamos mencionado la obesidad como una gran causa de una serie de trastornos y enfermedades dentro del ser humano. ¿Cuáles son, a qué en nuestro medio, a qué se debe básicamente la obesidad? La obesidad, ¿por qué es tan epidémica actualmente en nuestro medio ambiente? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, como ya mencioné, pues es un aumento en el consumo de alimentos, ¿verdad? Y sobre todo con una baja actividad física. Entonces, eso hace que incrementemos de peso, pues a veces desproporcionadamente, ¿verdad? Sobre todo ahora el fenómeno se está viendo más en niños y se da sobre todo por la amplia disponibilidad de alimentos que tenemos. Creo que nunca como antes, a pesar de que en algunas partes del mundo todavía hay hambruna, nunca como antes se ha visto tal variedad de alimentos disponibles. La capacidad de adquisición también de los seres humanos ha aumentado, de muchos. Entonces, lo traducimos en comer más. Y el comer más está relacionado con una serie de aspectos sociales. ¿Por qué comemos? Comemos por alegría, comemos por tristeza, comemos por que estamos emocionalmente mal, porque estamos felices.
Asociamos el aspecto de diversión, de entretenimiento, lo asociamos con comida también, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que está el problema incrementándose, ¿verdad? Básicamente es que ingerimos alimentos más del que necesitamos. Ahora, nuestros cuerpos están diseñados, como usted lo sabe muy bien, están diseñados para almacenar energía en tiempos en que no tenemos, para hambrunas, así fuimos diseñados. Pero ¿qué pasa ahora con que tenemos tanto alimento, verdad? Nuestro cuerpo no necesita todas esas energías, porque vamos a comer en 3 o 4 horas. Y sin embargo, nuestro cuerpo almacena pensando que a lo mejor ya no vamos a comer, ¿no? Por días. Entonces, también nosotros fuimos diseñados para obtener el alimento, para ir a cazar como antes, para ir a recolectar raíces, y pues ahora no, o sea, solo vamos al supermercado, a la tienda de la esquina y compramos, ¿verdad? Entonces es un problema que se está agudizando por ello. Y yo quería mostrarles, desafortunadamente no se ha podido ver una transparencia por ahí en la que colocan a México en el segundo lugar, ¿verdad? Es muy lamentable que estemos en ese lugar, y cuando nos comparamos con países como China, como Japón, ¿verdad?, que tienen índices de obesidad bajísimos, en países de Europa también, ¿verdad?, es muy lamentable. Pero lo más triste es que Durango tenga el segundo lugar en obesidad, ¿verdad? Eso es lo más lamentable. Sí, efectivamente, yo creo que es lamentable y qué bueno que podemos mencionarlo y darlo a conocer, porque en nuestro estado pues parece que no hay una conciencia todavía muy arraigada respecto a esta situación. Y sí, sabemos que nuestros ancestros, nuestros antepasados, efectivamente tenían que ejercer una serie de gasto energético para obtener el alimento. Uh-huh. En la actualidad dice usted que ya no nos cuesta nada más que ir al súper, pues fíjese que quiero decirle que ni eso. Pues le costará la ama de casa, porque el señor llega nomás y a veces ni abre el refrigerador y ya obtiene lo que necesita. Y sí, usted tocó un punto muy importante. Desafortunadamente comemos por todo, por alegría, por tristeza, porque no tenemos que hacer, o porque tenemos mucho que hacer, o porque trabajamos, o porque no trabajamos, y esto definitivamente yo creo que es la principal causa de la obesidad, porque sí, efectivamente nosotros que promovemos la prevención de las enfermedades, sabemos que el exceso en el consumo de cierto tipo de productos pues va a tener efectos nocivos, aunque esos productos aparentemente no sean nocivos. El organismo no tiene capacidad para estar almacenando tanta energía, y si la almacena pues es en su detrimento, es precisamente en su perjuicio, y esto pues lo sabemos. Y inclusive hace unas semanas abordamos aquí un tema que me pareció interesante acerca del ayuno terapéutico. Es una forma de curar. Así que es. Yo creo que nuestra sociedad está muy necesitada de que lo hagamos. Pero no es necesario llegar a esos extremos. Yo creo que si aprendemos a consumir alimentos funcionales, yo creo que tendríamos una salud envidiable y alejaríamos a la obesidad como una promotora de las enfermedades de nuestra sociedad. Bueno, precisamente quiero preguntarle, doctora, ¿qué tanto influyen los alimentos funcionales en la reducción de la obesidad? Sí, se ha visto, y hay estudios científicos evidentes, concluyentes, de que una de las causas de que tengamos este problema de obesidad y sobrepeso es la disminución en el consumo de frutas y vegetales, de leguminosas y cereales. O sea, está ampliamente demostrado que esa es una de las causas, ¿verdad? Entonces, hagamos un análisis nosotros mismos, o sea, y veamos el comportamiento de personas que tienen sobrepeso o obesidad. O sea, una persona que consume alimentos de origen vegetal no tiene problemas de obesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que le aportan los alimentos vegetales, las frutas vegetales, son alimentos que tienen mucho contenido de agua, que tienen fibra, que tienen minerales, que tienen vitaminas, que aportan, ¿verdad?, saciedad, ¿verdad? A lo mejor en un corto plazo, porque son digeribles también más fácilmente que otro tipo de alimentos. Por ejemplo, la carne pues tarda más en digerirse, ¿verdad? Pero sin embargo las frutas vegetales son rápidamente digeribles. Pero también la recomendación, por ejemplo, una de las razones también de la obesidad es el hecho de que dejamos mucho tiempo
entre comida y comida. Y cuando comemos, lo hacemos en grandes cantidades, pero con un periodo muy amplio entre comidas. Entonces, la recomendación es consumir 5 comidas diarias, pero pequeñas. Y por eso lo que hacemos a veces 1 o 2, pero enormes, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones, pero es concluyente la evidencia. O sea, la obesidad y el sobrepeso se dan, sobre todo, porque no consumimos una cantidad suficiente de frutas, vegetales, leguminosas y cereales, de granos enteros. ¿Sí? No harinas refinadas. Las harinas blancas tienen un problema muy grave también. Entonces, no harinas blancas, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo a granos enteros del trigo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que llamamos harina integral. Exacto. Sí, muy bien. Sabemos que en general las harinas que se consumen en nuestra sociedad y en la actualidad, pues son harinas que no aportan muchos o ningún nutriente a nuestro organismo y sí aportan muchas calorías que de alguna manera no necesitamos, son excedentes en nuestro organismo. Doctora, quería hacerle una pregunta que probablemente algunos de nuestros televidentes no tengan mucha información respecto a esto, pero por ahí a veces se ve cierta publicidad de alguna reunión, de algunos alimentos, de algunos... los alimentos funcionales los podemos denominar o de hecho se conocen con el nombre de nutracéuticos. Sí, así es. Nutracéuticos son aquellos, no precisamente alimentos, sino son, podríamos decir, medicinas, ¿verdad? Que tienen un efecto, nutrientes, ¿verdad? También contribuyen a disminuir las enfermedades, ¿verdad? Aportan algunos elementos que también contribuyen a mejorar la salud, ¿verdad? Pero no son alimentos en sí, ¿verdad? No son alimentos, son complementos alimenticios. Exacto. Son complementos alimenticios y son muy populares, ¿verdad? Hay muchas compañías que están creciendo enormemente por ese tipo de productos que están ofreciendo, ¿verdad? Claro, es recomendable, pero sin embargo aquí un problema o algo que tenemos que tomar en cuenta siempre es la dosis, ¿verdad? Exacto. He visto nutracéuticos, ¿verdad? Que tienen una cantidad enorme de ingredientes que también todavía no hay estudios a largo plazo sobre el efecto que puede tener esa enorme cantidad ahora de nutrientes en el organismo. También tienen su riesgo, ¿no? Y el costo. Claro. Los alimentos, las frutas vegetales y los granos, afortunadamente, están disponibles para todo el mundo. El costo es muy bajo. El año pasado que estuve en Estados Unidos y platicando con una amiga me decía de allá, dice, es que yo no entiendo por qué en todas las dietas que recomiendan para bajar de peso ponen tantas frutas y vegetales y está tan caro comprarlas. O sea, en Estados Unidos, o sea, en donde un aguacate cuesta $1, en donde un medio kilo de tomate cuesta $1, pero aquí en México, donde el precio de las frutas vegetales, no de todas, pero el precio de las frutas y vegetales es bajo, o sea, ¿por qué no consumirlas? Exacto, sí, definitivamente yo creo que estamos en un ambiente geográfico envidiable. Que desafortunadamente no nos damos cuenta de eso, y yo creo que por eso, porque nos parece tan común y tan ordinario el tener excedentes en frutas, en naranjas, en limones, en todas las frutas. Plátano. Exacto, y que no nos damos cuenta precisamente de que estamos en un vergel. Así es. Con una abundancia enorme en todos los alimentos que son funcionales, que son saludables y que previenen muchas enfermedades. Sí. Esto es importantísimo. Ya quisieran otros países tener este medio ambiente tan variado y tan rico como el de nosotros. Efectivamente, sin embargo, quería yo preguntarle sobre los nutracéuticos, y ya mencionó usted, y qué bueno que lo mencionó, porque es una información yo creo que muy válida. Si bien la mayoría están obtenidos de elementos naturales, de frutas y verduras, si bien están obtenidos de ellos, ya mencionó usted, hay que tener mucho cuidado con las dosis. Las dosis definitivamente de cualquier elemento, pueden llegar a producir efectivamente efectos secundarios. Efectos secundarios a mí me ha tocado observar, como no, el hecho de que cierto grupo de pacientes que han acostumbrado durante toda su vida, por ejemplo, consumir grandes cantidades de jugos de zanahoria o de jugos de una fruta o de un vegetal en especial, presentan problemas, consecuencia de esto, y esto sí, hay que recalcarlo, hay que hacer énfasis en que efectivamente los excesos, cualquier tipo de excesos, definitivamente no es recomendable, y esto, qué bueno que usted lo puntualizó, y me da mucho gusto que sea desde usted con un conocimiento profundo de este tipo de situaciones. Doctora, a lo mejor muchos de nuestros
televidentes no tienen claro el concepto de antioxidante. Uh-huh. ¿Qué es un antioxidante? Sí, un antioxidante es, permítanme, aquí estoy. Un antioxidante es una sustancia, ¿verdad?, de que ejerce una función biológica en el organismo. Entonces, la palabra antioxidante viene de contra la oxidación. Como mencionamos anteriormente, muchas de las enfermedades se deben a procesos oxidativos, que nuestro cuerpo se está oxidando completamente. Entonces, estas sustancias llegan y atrapan esos compuestos que se llaman radicales libres y de esa manera impiden que continúen o que desemboquen en una enfermedad. Los antioxidantes, muchos de ellos son fitoquímicos. Los fitoquímicos se les denomina así a las sustancias que están presentes en plantas que son de origen vegetal, ya lo mencioné, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y que tienen una función protectora. ¿Cómo actúan esos antioxidantes? Pues de varias maneras. Pueden ser de esa manera antioxidante o también previenen procesos inflamatorios. Usted como médico me puede decir mucho más que esto, ¿verdad? Todas las consecuencias que tiene o cómo el cuerpo responde ante una enfermedad, ¿verdad? Y se dan procesos inflamatorios a veces crónicos, ¿verdad? Exacto. Entonces las frutas y vegetales previenen mucho de eso. Los antioxidantes son para eso. Ahora, hay un grupo enorme, en su mayoría los antioxidantes se les denomina polifenoles o compuestos fenólicos. ¿A qué se debe? A que la estructura química de esos compuestos generalmente tienen una estructura que se conoce como fenol en química, ¿verdad? Entonces por eso se llaman polifenoles. Hay varios grupos de polifenoles, entre ellos están los carotenoides, los flavonoides, los flavonoles, catequinas, proantocianinas. Esos son los nombres químicos que se les da, que a lo mejor no le dicen mucho al lector, al auditorio, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la zanahoria tiene uno de ellos que se llama betacaroteno, que por su color anaranjado. Todas las frutas que tienen colores tienen ese tipo de compuestos. Entonces nos recomiendan mucho que entre más colorida sea nuestra dieta, ¿verdad?, estamos consumiendo mayor cantidad de antioxidantes. La sandía, por ejemplo, el betabel, el jugo de betabel por ahí ya también veo que lo están consumiendo, la zanahoria, la naranja, los cítricos. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que la manzana, o sea, sí, antes decían que una manzana diaria mantiene el doctor alejado, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, se ha descubierto del 2000, hay un estudio muy bueno y estuve revisando ayer una revisión ya de todos los estudios hechos sobre la manzana y es de los frutos que tiene mayor actividad antioxidante en la piel, sobre todo en la piel, entonces hay que consumirla con cáscara, ¿sí? Entonces, los antioxidantes son eso, básicamente evitan que se lleven a cabo esas reacciones de oxidación a través de secuestrar aquellos elementos que son los que desembocan en enfermedades. Muy bien, sí, muy amplia su explicación. Quiero decirle al teleauditorio efectivamente que nuestro organismo constantemente está produciendo radicales libres. Los radicales libres no son más que sustancias que de alguna manera tienen una valencia, que tienen un elemento químico activo en nuestro organismo y que pueden llegar a secuestrar cierto tipo de sustancias que sí nos sirven y que pueden llegar a secuestrar cierto tipo de actividad que tienen las células. O sea, las células para funcionar tienen que estar recambiando constantemente de sustancias químicas y los radicales libres muchas veces atrapan estas sustancias químicas que sí favorecen el buen funcionamiento de una sustancia, que pueden ser desde enzimas o cualquier otro tipo de sustancias. Los antioxidantes son sustancias que reducen, o sea que van a ocupar ese lugar en el organismo y reducen la actividad de los oxidantes y efectivamente son unos antioxidantes muy efectivos, la mayoría de ellos, casi todos, diría yo, todos de origen vegetal. Los antioxidantes más efectivos son los de origen vegetal, aunque si bien sí hay antioxidantes metabólicos dentro de nuestro organismo, son mucho más activos los de origen vegetal y esto es muy muy importante señalarlo porque sí, el principal aporte de antioxidantes lo tenemos que tener de afuera y es precisamente a través de los vegetales, sobre todo los crudos. Vegetales crudos tienen esta gran capacidad de proporcionarnos antioxidantes. Hay vitaminas muy específicas que actúan como antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, son antioxidantes por excelencia y esto también sabemos que la mayoría de los vegetales y las frutas nos proporcionan estas vitaminas en forma muy adecuada y en forma cruda, natural, que hay que también enfatizarlo, en forma cruda, en forma natural, son mucho más activos que cuando están procesados y están de alguna manera sintetizados o conglomerados, aunque sean obtenidos de orden natural, el hecho de que estén asociados con otros
elementos los hace más activos. Entonces, sí, me gustaría aquí intervenir, si me permite, ¿cómo nada no? más. Recordé ahorita que dice que como el procesamiento, el cocimiento, ¿verdad?, puede disminuir esos compuestos, ¿no? Hay un ejemplo que ocurre lo contrario, el tomate. Un antioxidante que tiene el tomate es el licopeno, que está ampliamente estudiado. Evidencias científicas demuestran que ayuda a prevenir o disminuir la posibilidad de adquirir cáncer de próstata, sobre todo en hombres, ¿verdad? Pero al procesar el tomate a través de métodos de concentración, para concentrar el tomate, eliminar el agua y hacer diferentes productos como salsa catsup, salsa condimentada, aumenta la biodisponibilidad del licopeno. Entonces, no es nada más aconsejable comer tomate, sino también los productos de tomate. Exacto. Entonces, es un caso muy especial. También me comentaba ayer la doctora Nuria, la especialista también en alimentos funcionales del tecnológico, me decía ella que en el caso del frijol bayo, que es muy consumido aquí, no mantiene sus características de funcionalidad después de que es cocinado. Sin embargo, hay otros frijoles que aumentan esa actividad biológica una vez que han sido cocinados. El frijol negro, por ejemplo, hay una variedad cultivar, que se llama 8025, que todavía no se ha liberado y me dice que tiene esa característica de que después de que es cocinado tiene mayor actividad biológica. Entonces, eso es muy importante también. Sí, qué bueno que hace estas aclaraciones, porque efectivamente, sí, pareciera que existen cierto tipo de productos que deben de ser procesados para ser consumidos y en general otros que es en general acerca de las frutas y verduras que no deben de ser cocinadas. Entonces qué bueno tener este tipo de información, porque muchas veces nos vamos con una información muy generalizada, y qué bueno que hay que particularizar. Esto del tomate me sorprende, porque sí, efectivamente. Y lo del frijol, pues también, porque sabemos que mediante el procesamiento, mediante la cocción, en este caso del frijol, por ejemplo, sabemos que degradamos ciertas sustancias que también son tóxicas dentro del organismo. Uh-huh. y le brindan una mayor valor nutritivo cuando son cocidos, y esto qué importante conocerlo, porque si bien popularmente se tiene la idea, bueno, el hecho de que lo sepamos por qué es un elemento muy muy importante para tomar decisiones en cuanto a nuestra seleccionar nutrición. Los alimentos, ¿verdad? Doctora, nos ha quedado bueno, tenemos conceptos muy claros respecto a que debemos de nutrirnos con elementos naturales, sobre todo con los productos vegetales y frutas, pero también, pues esto no es todo. Sabemos que para que el organismo desempeñe sus actividades en forma ordenada, en forma saludable y en forma preventiva de muchas enfermedades, bueno, la alimentación tiene que asociarse indudablemente a otro tipo de actividades. Las actividades que nosotros desempeñamos en forma regular, pues son el trabajo ordinario, el llegar, sentarnos al escritorio y tener un desempeño adecuado en nuestra profesión o en nuestra actividad ordinaria. Sin embargo, en muchos de los casos y en la mayoría de los casos, esta actividad no fomenta un buen funcionamiento. Bueno, puede fomentarlo cuando estamos muy a gusto, cuando nos agrada mucho lo que hacemos, claro que también tiene su función y tiene su parte saludable. Sin embargo, hay otras actividades que son más aportadoras de salud y que tampoco las fomentamos en forma adecuada. Me refiero yo a que si bien nos alimentamos adecuadamente, también debemos asociar esta actividad de alimentarnos con los elementos naturales con otras actividades como el ejercicio. ¿Qué nos puede decir usted respecto a la actividad física y de qué manera influye en nuestra salud? Así es, pues también ahorita mencionábamos del hecho de estar sanos, ¿verdad? Un cuerpo sano, pero no hay salud en un cuerpo que no se mueve. De nuevo vuelvo a nuestros orígenes. Nosotros fuimos diseñados para movernos, no fuimos diseñados para estar sentados, ¿verdad? Todo el día enfrente de una computadora o a donde se
centralizan ahora nuestras actividades, ¿verdad? En una oficina, muchas veces caminamos muy poco. Entonces, de nuevo, una causa muy importante de la obesidad y de la falta de la ausencia de salud es la falta de ejercicio, de movilidad, ¿verdad? Hay que distinguir entre lo que es ejercicio y lo que es actividad física. O sea, actividad física pues simplemente es movernos. Sin embargo, el ejercicio es una actividad programada, estructurada, ¿verdad? Con la finalidad de que el cuerpo se mueva, de que gaste energía, ¿verdad? Hace 2 semanas estuvimos en un curso que se llama Enfoque Multidisciplinario para la Obesidad en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Nutrición. Y analizaron la obesidad desde todos los puntos de vista, pero nos llama la atención de que una conclusión, al final, después de haber analizado el aspecto genético, el aspecto de si se puede considerar la obesidad como una enfermedad psicológica, ¿verdad? La conclusión es que sí, puede ser que haya un porcentaje, pero para tratar la obesidad debe ser el ejercicio y cambios en estilo de vida, o sea, en la dieta. Entonces, especialistas, investigadores muy connotados, que después de haber sido médicos hacen maestría, doctorado y que tienen años estudiando esto, y me llama mucho la atención eso, o sea, para poder tratar la obesidad es necesario que nos movamos. Entonces, hay que hacer una actividad estructurada como es el ejercicio. No basta nada más con que ya subamos escaleras, caminemos, ¿verdad? Sino que hay que movernos un poco más a través del ejercicio. Generalmente no nos gusta hacer ejercicio, en Durango lo podemos observar, ¿verdad? Pero también creo que el gobierno se ha dado cuenta y hay programas muy buenos, el programa Actívate que está implementando el gobierno federal y el gobierno estatal, también aquí a través de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Están haciendo esfuerzos por ello. Los beneficios del ejercicio son enormes, o sea, tanto emocionales como físicos, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Desde cambio en estado de ánimo, es tan importante, eleva la autoestima, nos mejora el carácter, nos ayuda a disminuir el estrés. Usted, que es médico, pues me podrá decir todas las consecuencias que tiene el estrés, ¿verdad? Cómo andamos todo el día, ¿no? Entonces, el controlar nuestro peso, el mejorar la función metabólica, el mejorar la función digestiva, el mejorar la claridad mental, o sea, son innumerables los beneficios que tiene el ejercicio, ¿no? Entonces, es importante que tengamos una dieta rica en antioxidantes, rica en alimentos funcionales, pero también es importante, ¿verdad?, que hagamos ejercicio. No podemos dejar de lado, o sea, yo sí, por favor, quisiera sugerirles que desconfíen de todas aquellas dietas que ofrecen pérdidas de peso sin hacer ejercicio. No puede ser. Hay estudios sostenidos de que cuando se quiere se quiere bajar de peso al inicio, es importante el disminuir la ingesta de alimentos, pero después de 6 semanas, 8 semanas, aún que se haya bajado esa ingesta calórica, el cuerpo se acostumbra, el cuerpo ya establece un punto y no va a bajar de peso aunque sigamos disminuyendo la cantidad de alimento. Entonces es ahí donde entra el ejercicio. Entonces, y el ejercicio debe ser una actividad para toda la vida. O sea, una experiencia personal, yo tengo 26 años haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo como es parte de nuestro estilo de vida si queremos tener salud. Sí, claro, definitivamente es un aspecto fundamental. Y mencionaba usted aspectos bien importantes que, bueno, efectivamente ya nuestras autoridades están tomando conciencia de esto, ya están tomando inclusive cartas en el asunto. Yo creo que algunas iniciativas que se están fomentando a nivel gubernamental, como el hecho de retirar cierto tipo de venta de productos en las escuelas, es una idea muy atinada. El hecho de fomentar el ejercicio es muy atinado. Sin embargo, yo creo que esto efectivamente se debe hacer desde el inicio de la actividad en el ser humano, es decir, en la niñez hay que empezar a fomentar esto para que definitivamente haya una educación, haya una cultura que nos lleve a entender precisamente los beneficios que tiene la alimentación adecuada y el fomentar el ejercicio. Que se convierta en un hábito. Claro, que se convierta en un hábito, y esto definitivamente va a repercutir en un mejor bienestar para nosotros. Y me parece muy importante lo que acaba de señalar respecto a la obesidad y los tratamientos que se ofrecen para la obesidad. Definitivamente mucha gente, muchas de las personas que acuden a tratamientos de antiobesidad creen que con simplemente aplicar una agujita, o en el caso de la acupuntura, van a reducir de peso. Definitivamente no es así, no puede ser. Hay que ser muy bien controlados. La persona que va o intenta bajar de peso debe tener muy en cuenta que
tiene que tener un balance muy adecuado entre lo que consume y lo que gasta en su actividad física, y esto definitivamente solo lo puede efectuar mediante una observación, una vigilancia muy estrecha con el médico o con el terapeuta tratante. Entonces es muy importante esto. También me quisiera enfatizar el hecho de que precisamente la obesidad es una causa, o es la principal causa de todas las enfermedades crónico-degenerativas en nuestro ambiente, y la única manera de evitarla es consumir alimentos funcionales, como de los que hemos hablado en esta mañana, y fomentar el ejercicio. Tengo mucho gusto, y espero que no sea la última vez, doctora, que nos acompañe. Mucho gusto que haya estado con nosotros, y ha sido muy enriquecedora su intervención, y quisiera que, pues no sé, que diera un último consejo a nuestro teleauditorio para despedir el programa. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues solo mencionarles que la información que aquí les damos, no toda la genero yo, o sea, mis compañeros del Cuerpo de Alimentos Funcionales. Yo soy investigadora, pero por eso me permite documentarme, ¿verdad? Con artículos científicos, sobre todo, ¿verdad? Entro a las páginas muy seguido del Instituto Nacional de Nutrición de aquí de México, en Estados Unidos, de Harvard, de las mejores universidades, los centros de salud pública, ¿verdad? Entonces estamos consultando constantemente información actual. Entonces, esta información que yo se las doy, no la genero yo, no la digo yo, pero sí sé que la generan personas que son investigadores, que con evidencia científica demuestran la información que aquí les proporcionamos, ¿verdad? Bueno, y mi consejo es eso, que cambien estilo de vida, ¿verdad? Que incorporen más frutas y vegetales en su dieta. Hay muchas recomendaciones de cómo establecer una dieta sana, ¿verdad? Hay pirámides nutricionales, ¿verdad? En México tenemos el plato del buen comer. En otros países, a mí lo que me llama la atención, que la pirámide de alimenticia se basa en la parte de abajo, ahora en el ejercicio. En México todavía no se ha incorporado eso a esa simbología, ¿verdad? Esa simbología de cómo podemos nutrirnos mejor. Entonces, pero la única manera de que podemos conservar un estado de salud adecuado, y de que podemos tener una vida no nada más larga, porque la expectativa de vida ahí es muy alta, pero en condiciones sanas, es a través de consumir más alimentos de origen vegetal. 5 a 6 porciones de frutas y vegetales, todos los días consumir granos enteros, cereales, leguminosas, ¿verdad? Disminuir mucho el consumo de carne. La carne está asociada directamente ya con la aparición de cáncer. Hay una relación ya directa entre el consumo de carne y la aparición de cáncer. Entonces, disminuir el consumo de carne y incorporar el ejercicio como parte de un hábito familiar de convivencia, de diversión, por sentirnos mejor también. Exacto. No, pues muy bien. Como ustedes pueden ver, amables televidentes, tenemos mucho de qué hablar. Creo que no va a ser la última vez que nos acompañe la doctora, y le vamos a agradecer mucho, la vamos a comprometer a que nos siga ¿Cómo no? Con mucho gusto, orientando en estos sentidos. Y a ustedes no me queda más que agradecerles su atención e invitarlos para la próxima semana. Tendremos temas tan interesantes como y los invitamos a que nos sigan. Gracias. Mejora tu salud. Medicina inocua. Hasta la próxima.